Ya está. Ay, me encanta, porque hoy estamos los dos en pantalla. Muy bien. Bien. Bueno, pues yo quiero agradecer de verdad las visualizaciones de la última luna, que casi llegan a 2.700, aunque de suscriptores va más despacito. Pero bueno, da igual, ya, ya os suscribiréis. Luego otra cosa, vamos a felicitar, bueno, quiero trasladar las felicitaciones a Sergio por su cumpleaños, porque tus seguidoras en WhatsApp que tengo, como yo soy tan pesada, pues sabían que era tu cumpleaños y te traslado un montón de felicitaciones y de cariño y de agradecimientos por tus lecciones. Luego, hoy vamos a tener una luna nueva que puede parecer un poco como que va a estar mona, va a estar graciosa, porque hay ahí algunos trígonos, pero creo que nos engaña un poquito. ¿No es Sí, así, Sergio? en efecto, hay un doble gran trígono. eh, Doble porque participan no tres, sino un cuarto planeta también. Ujú, Y parece caer en casas de materiales, ujú, o sea, que se puede referir a cuestiones de tipo económico, y también sociales. Por ejemplo, Júpiter cae en la casa 7, que es la casa del otro, digamos. ujú, Y entonces, claro, esto para ser oportuno a la hora de obtener contratos pues, de cosas de trabajo, de negocios y cosas así, ujú, puede estar bastante bien, puede fluir la cosa bastante bien. Lo que pasa es que resulta que uno de ellos, precisamente Júpiter, el gran benéfico, está haciendo cuadratura a la propia lunación. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. La lunación cae en casa 9. La casa 9 es la de la ley, la moral también, religión, las ideologías, todo esto, ¿no? el ¿Qué extranjero puede, qué- también. claro, ¿qué puede indicar esto? Pues pingües negocios, pero con poca moralidad, digamos. Ya de por sí, Júpiter está exaltado, los planetas exaltados suelen ser muy desinhibidos, digamos, ¿no? Mm, A veces hasta el extremo de la falta de escrúpulos, digamos, ¿no? Ese Júpiter domina además a Saturno, que forma parte de otro de los vértices, ¿no? Y entonces, pues claro, a mí me da la impresión de que puede haber un exceso de oportunismo y golpes de mano, digamos, a nivel económico, a nivel de negocios, de dudosa moralidad. Es decir, que me extrañaría que esto fuera bueno para todo el mundo, digamos. Porque claro, cuando una persona gana demasiado suele ser a costa de otros, ¿no? En principio es buena señal para la economía y en ese sentido, pues no es de esperar que haya regulaciones de empleo salvajes, ni que vaya a bajar la bolsa, ni nada de esto. Pero, pero ya digo, vamos a ver el alcance que tiene la cosa. Aquí la ley está fuerte, porque la lunación está en un signo, en Libra, en el que además está su señor Venus, y entonces la ley va a ser fuerte. O sea que lo mismo a alguno le pillan en algún tipo de corruptela y cosas de estas. Lo mismo Yo la verdad es que creo que sería una buena ocasión para limpiar y sacar a la luz asuntos turbios y tal, ¿no? Negocios turbios, digamos. Y bueno, por lo demás, pues tampoco es una mala lunación, ni mucho menos, ¿no? Luego, otro de los vértices de ese gran trígono es la conjunción Mercurio-Marte. La conjunción Mercurio-Marte, no creamos que todas las conjunciones son buenas y maravillosas. La conjunción Mercurio-Marte normalmente es típica de personas, digamos, que pueden utilizar la agresividad con la palabra. Personas muy descaradas en sus afirmaciones y cosas así. Eh,
la verdad, andan ya mezclados en ese signo desde hace, pues 10 días por lo menos. Yo creo que más. Yo creo que casi un mes. Y estamos viendo declaraciones un poco fuertes, en concreto pensando en Marte, que es el dios de la guerra, en concreto respecto a los conflictos armados, que son, por ejemplo, está el hombre este, no me acuerdo cómo se llama, el presidente de la OTAN, está haciendo unas declaraciones un poco fuertes que no están encontrando reciprocidad por parte de Putin, ¿no? Que es ahora mismo el mayor enfrentamiento que hay. Y yo creo que afortunadamente, porque claro, si hacemos una escalada eh, primero verbal, ¿no? De, de agresividad, pues nos jugamos. Yo, la verdad es que hacen una encuesta de quién quiere guerra ahora mismo y yo creo que no la quiere nadie. Pero los poderosos están diciendo, pues, este mismo hombre, ¿cómo se llama? Creo que es el presidente de la OTAN, o es que no me acuerdo cómo se llama, no sé si Tusk o Tusk o algo así. Pues estaba diciendo que China iba contra el mundo, que se estaba colocando en contra de todos y que iba a animar a Putin a iniciar una guerra contra la OTAN. Esto me parecía gravísimo, pero es una irresponsabilidad. Eh, Porque vamos a ver, si solo quieren guerra los presidentes, pues me parece que puede ser un poco esperpéntica la cosa, ¿no? Un poco histriónica. O sea que esta Y, lunación y es parece un ser solo poco, uno de los lados, el nuestro, que yo no sé si claro, Trump nos ha amenazado de echarnos de la OTAN, por lo visto. Y yo la verdad es que daría el salto de alegría. O sea, me parece un poco de locos mucha este tipo gente de daría cosas. saltos de alegría, sí. Claro. Pero vamos, que en general esta lunación tiene ahí ese doble trígono, Sí, pero no parece, yo no, o sea, que salgan asuntos turbios y cosas de esas, sí, pero no parece una configuración típica de una guerra, ni mucho menos, ¿eh? ya, pero por lo menos aquí en España, los líos de justicia que tenemos, esa agresividad. Lo único bueno que veo yo es que esa luna es como que va a dar mucho protagonismo a las mujeres. De hecho, se está dando, ¿no? Con Es posible, sí. los problemas de las mamografías, Bueno, en fin, como que por fin se está moviendo la calle un poco, que yo me alegro de que se haya movido la calle con lo de Palestina, pero en España nos tenemos que mover bueno, con lo de la las sanidad. mamografías es gravísimo Claro, es que y eso es quizá gravísimo. haya sido más bien ese Júpiter en cáncer, porque en concreto la zona anatómica relacionada la representa cáncer. Y ahí Claro. está Júpiter que exaltado, desinhibido, parece que está sacando a la luz por lo que haya que sacar a la luz. Y en concreto eso pues es gravísimo porque, vamos, no lo dicen literalmente, pero salta a la vista que debe haber habido muertos Sí, sí. por mal diagnóstico o por Por no no... diagnóstico y luego también pues está saliendo a la luz pues todas las privatizaciones ocultas que se están haciendo a nivel de contratos que no tenemos ni idea y sabemos que ahora están saliendo a la luz, es decir, no se han hecho mamografías porque se han derivado a la privada, en fin, que es un No, momento no, como más grave todavía, se han hecho, pero no se ha comunicado que los normalmente se resultados. hacen, que si sale algo raro te lo comunican. Y si no te lo comunican, se sobreentiende que es que no hay nada raro, pero es que como no han comunicado a nadie, Ahora mismo. pues Y luego tenemos Mercurio en Escorpio, Marte en Escorpio. O sea, que te que quiero pueden ser decir, declaraciones un poco corrosivas. claro, claro, y mucho pico, hay mucha agresividad verbal, quizás, ¿no? Exacto. Pero también lo que tú has dicho, de salir a la luz, Marte en Escorpio, que es como de aguas ocultas, ¿no? Un poco. Está saliendo a la luz también casos de Exacto, bullying, porque resulta que exacto. el otro día se suicidó una niña en Sí, sí. Sevilla.
Esto es un Eso tema muy también grave. Yo lo he puede... vivido porque he sido profesor muchos años. Cuando acosan a un niño, sus mal llamados compañeros, y van los padres al colegio, lo primero que le dicen es que no pasa nada, que son cosas de niños. Y ya cuando ya llevas a la policía, porque esto lo puedes denunciar en la policía, claro, y yo creo que es que merece la pena, ¿eh? Claro, claro. Entonces se presenta la policía en el centro y entonces, claro, a los profesores les cae una gordísima por no haberlo evitado, cuando en Claro. realidad no le dejan evitar nada, porque el profesor ve cosas, yo he visto Ujú. cada cosa, pues en los recreos, por ejemplo, que te quedas, que son, vamos, de decir bullying, me parece poco, escaso incluso, ¿eh? Ya, pero el bullying, por ejemplo, astrológicamente, si tú ves una carta de una persona que está sufriendo bullying, normalmente, ¿cómo se representa astrológicamente en esa Bueno, carta? normalmente todo lo que sea problemático suelen ser disonancias, ¿eh? Entonces, pues hombre, si es un bullying de tipo escolar, que no tiene por qué prolongarse luego a lo largo de la vida, normalmente van a ser planetas tipo Mercurio, ¿eh? Esta disonancia que estoy comentando es la de Mercurio-Marte. Claro. Marte es el pegón, es el agresivo del zodíaco, ¿no? Entonces también puede ser disonancias Venus-Marte, Ajá. cuando es un bullying de tipo más sexual, digamos, ¿no? Ujú. Y, y luego hay casas asociadas y tal. Entonces, pues es distinto que el Se bullying a puede, en nivel una laboral, carta, se a puede, en nivel una carta se puede detectar perfectamente, La ¿no? posibilidad, desde luego, no, claro, habría que ver si hay Sí, acosadores que tienen esos acosadores en su carta, a su pero vez, si ¿no? un padre o una madre te consulta, decir, oye, mira, no sé lo que le pasa a mi hijo, mira, Sí. esta es su carta, tú como astrólogo se puede Se, detectar que se puede ese crío especular. Yo está pasando me he encontrado bullying. algún caso, de hecho. Ujú. Y de más frecuente todavía de bullying laboral, de acoso laboral. Ajá, Es normalmente por parte de un compañero envidioso y más a menudo todavía por parte de los superiores, ¿no? Esos suelen fíjate. ser disonancias más bien de Saturno al Sol. Ujú. Muy bien. Puede estar en la carta, pero claro, vamos a ver. La carta está la mera posibilidad. Luego, por ejemplo, ¿cuándo ocurren esas cosas? Pues normalmente cuando Saturno pasa por el Sol natal o se Muy opone o bien, cosas así, ¿no? muy bien, pero Hay, es una, es una información súper importante, pero súper vamos, yo válida. en general me suelo mover a nivel de posibilidades, ¿eh? O sea, tú no puedes mandar a... Hubo un debate, no sé si fue en el Renacimiento, y claro, tú no puedes mandar a la hoguera a una persona pues porque tiene cierta configuración en su carta. Hay que juzgar a la gente por sus hechos. Y nosotros no sabemos la gestión que ha hecho cada uno de lo que es de la carta natal que tiene, ¿no? Porque, ya digo, aparte que también en otro sentido podría el acusado, digamos, podría decir, ah, es que yo no he elegido mi carta natal, ¿no? Ya, Y ya, yo ya. estaba destinado a ser un asesino, pero yo en realidad yo no quiero matar a nadie. Más que estaba como predestinado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se pueden hablar a nivel de Ya, pero eso lo posibilidades. haces tú como Claro, astrólogo investigador que llevas tantos años y que además de alguna manera tú ves la astrología no determinista, sino que todo, es que verla de manera determinista, aparte que no me parece realista, hiperdeterminista. O sea, es como decir que un agricultor no tiene ninguna responsabilidad sobre su cosecha y que todo es el destino de si llueve en el momento oportuno o a las malas hierbas les da por aparecer, ¿no? claro, Entonces, pues no, yo creo que hay que responsabilizarse sobre todo de los actos propios y como decía Santo Tomás de Aquino ya en el siglo XII o XIII, en el XIII me parece, ujú. decía, los astros inclinan pero no obligan, ¿eh? O sea, tampoco puedes dejar de hacer una cosa O sea, no puedes coger y faltar al trabajo porque tienes una mala configuración, ¿eh? Ese tipo de Bueno, determinismo a veces igual vale la pena, ¿eh? lo explotan algunos con pocos escrúpulos para que el cliente se crea que es que son imprescindibles para que les avisen de las desgracias, ¿sabes? Entonces, Ya, ya digo. pero
que está muy Esto es bien. como, A mí me gusta la forma que tienes de ver tú la astrología, porque tú ves posts colgados en internet, en Facebook, en Instagram, ves cosas que dices, madre mía, cada vez que nombran a Plutón es como que vienen bueno, eso es lo un de Plutón ya lo despropósito. hemos hablado, pero no solo Plutón, sino em, cosas que es como que te quieren darte miedo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, el otro día hubo un caso que era relativamente sencillo y empezaron de astrología médica, empezaron a sacar que si Neptuno, que si Plutón, no sé qué, y era todo un delirio, vamos, o sea, todo predestinación peluda de esta y muy, muy poco realista, la verdad. Bueno, Ya, pero es que además tú ves que ahora lo mejor es olvidarse un poco de los transpersonales. pues Sobre todo, es que los ¿no? transpersonales, primero de todo, no son visibles. Objetos no visibles hay miles en el sistema solar. Claro. ¿Eh? Entonces, hablar de empezar a introducir objetos no visibles, eso es necesario. Si lo más importante es el Sol y la Luna, necesariamente, que son los que tienen más tamaño aparente, digamos, ¿no? Mm, Necesaria. La Luna por estar muy cerca, porque la Luna claro, no es que sea muy grande, ¿no? Y pues necesariamente tienen que ser de influencia muy tenue. claro. Se han puesto muy de moda en los últimos años, pero la astrología funcionó perfectamente sin transpersonales, pues prácticamente hasta el siglo XX. Muy Para interesante. que te hagas una idea, funcionó perfectamente y se Ya, entonces, estructuró de todo, ¿no? y los transpersonales, para que los que nos están oyendo, son Urano, Neptuno y Plutón, Exacto. en general, ¿no? Que a lo mejor Urano en algún momento dado pueda... Sí, además se prestan mucho a un discurso relativamente tóxico, ¿eh? Ah, Y hay astrólogos que interpretan prácticamente lo que es las transpersonales en las casas, que eso lo ve Morín y se escandaliza. Eso no puede ser. Es Morir, relativamente fácil, pues son símbolos un poco mixtos, porque son artificiales completamente la claro. simbología que se les atribuye. Y entonces, pues parece que encajan a nivel de discurso, pero insisto que lo primero es lo que llamamos el septenario, y luego si por curiosidad quieres añadir por ahí algún objeto, pues a ver si encuentras algo, pero vamos, la verdad es que es la astrología de siempre. Es la de toda la vida, ¿no? Claro, y no Así, porque seamos cuando no modernos tenían los kilos telescopio, pesan menos, ¿no? No sé si me de cuando no explico. tenían telescopio y hacían las cartas tan estupendas, Claro. ¿no? Manualmente encima. Bueno, Plutón es difícil de ver incluso con telescopio, ¿eh? Porque ¿Cómo puede un es cuerpo muy tan pequeñísimo, pequeño es, afectar a la Tierra, ¿no? ¿Cómo puede un cuerpo? claro, es muy pequeño, bastante más pequeño que la Luna y está muy, muy lejos, ¿eh? O sea, está Ya no, yo lo como... tengo, Plutón lo tengo desmitificado porque desde que aprendí, gracias a ti en tus investigaciones, he estado analizando el montón de cartas que tengo archivadas y la verdad es que Plutón a lo mejor ha estado más fuerte cuando ha estado Saturno por medio, ha estado Marte por medio y Es entonces decir, que eran Marte o Saturno claro, los que te hemos estaban... podido echarle la culpa de alguna manera a Claro. Plutón, ¿me entiendes? Pero había otras configuraciones que son las que realmente han Plutón hecho. además es lentísimo, otros planetas que están lejos del Sol se mueven muy lentos y en el lapso de lo que llaman un tránsito de Plutón, Marte ha dado 2 o 3 vueltas a todo el Por eso, por zodíaco. eso, por eso. O sea que lo Mm, primero que hay que asegurarse es saber qué ha hecho Marte, porque si atribuyes a Plutón un accidente, pues, no puedes estarte accidentando durante 2 años seguidos, ¿no? o más, sí, sí, es verdad. Porque ahora ya Plutón lleva con su movimiento de para adelante y para atrás, ya llevan 2 o 3 años. Y O sea, ojo que dentro de unas cuantas décadas, los tránsitos de Plutón, porque está entrando en la zona donde tiene una órbita muy, muy, muy excéntrica, y entonces cuando empieza a alejarse del Sol va cada vez más lento, y entonces pues los tránsitos de Plutón van a durar como 6, 8 años o algo sí, así. Me imagino que ya a esas alturas ya habrá caído en desuso, claro. desde luego. Bueno, pues
ya hemos tenido nuestra pequeña clase de astrología gracias a Sí, Sergio. Y bueno, quería yo hablar que hablases un poquito de la bolsa con este lío que ha sí, sí. habido La de... bolsa está muy alta. Eso es. La verdad es que podría seguir subiendo, pero yo me andaría con cuidado. De hecho, esta vez no he recomendado comprar ninguna acción. Las que dije que iban a subir ya han subido. Ujú. Algunas de ellas subirán todavía más. Perdón. Pero yo ahora mismo no recomiendo comprar ninguna en particular. Más bien recomiendo aquellas que hayan subido, pues un, yo qué sé, un 20%, un 30% desde que las compraron. Yo recomendaría poco a poco ir vendiendo, no todas de golpe tampoco, porque en bolsa te llevas, nunca sabes con seguridad absoluta lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, claro, si lo vendes todo de golpe y resulta que en los siguientes días sigue subiendo, pues claro, dices, pues Mal me he negocio. dado demasiada prisa en vender, ¿no? Entonces eso se debe hacer de manera gradual, en tres, cuatro veces o algo así, ir vendiendo, ir acumulando liquidez, que se dice, es decir, irlo transformando en dinero y tenerlo disponible porque si alguna que tenemos, digamos, a un precio mediano que bajan, pues también hay bajadas en la bolsa, ¿no? Pues a lo Ya, mejor merece la pena comprar unas pocas más a un precio ya, más porque barato, ahora ¿no? con la historia esta del BBV y el Sabadell, el BBV ha pegado subidón, pero el Sabadell ha bajado. Sería Bueno, momento El por Sabadell tener había subido muchísimo, ¿eh? por eso. Había subido muchísimo porque una de las reacciones del Sabadell para que no lo compren, porque es una OPA hostil que se dice, es que ha empezado el Sabadell a dar dividendos a los accionistas, dividendos extraordinarios y cosas Mm. así. Y claro, el que tiene acciones del Sabadell está saliéndole muy rentable. Claro. Y no van a querer vender sus acciones al BBVA, claro. O sea que descartado ni el BBV ni el Yo creo que Sabadell. eso se va a quedar en agua de borrajas y alguno de los dos acabará bajando, claro, si no los dos. ¿Y Repsol? ¿El qué? Repsol, Ah, Repsol y Endesa estoy seguro que todavía van a subir más. Lo fíjate. que pasa es que no sé si inmediatamente o dentro de unos meses, porque Júpiter se está acercando al trígono, al sol de fundación de estas empresas. Son empresas que el sol lo tienen en Escorpio, pero muy a finales de Escorpio. Pero claro, Júpiter se va a volver retrógrado de aquí a un mes o poco más. Y entonces está ya con un movimiento bastante lento. Y entonces luego volverá y hará un trígono más de lleno al Sol, pero esto ya va a ser pues avanzado el invierno, ¿eh? Avanzado el invierno, incluso en abril o por ahí. O sea, bien, entonces Entonces, es no te sé decir Repsol. si todavía a corto plazo todavía subirán un poco más Ajá. o realmente el subidón ya más gordo lo harán dentro de unos meses. Y bueno, Indra va a Puede haber un subir poco de más. ambas cosas. ¿Sí? Indra, 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 yo personalmente invertí en Indra y me saqué en pocos meses, me saqué como 1.000 euros, pero luego ha seguido subiendo, ¿eh? Yo por eso, creía que por no iba eso. a subir tanto, pero sí, ahí me equivoqué y ha seguido subiendo más, pero vamos, ya lleva un mes o dos que ya, sigue Estancada. oscilando, pero ya mucho más no puedes subir. Ten en cuenta que Indra yo lo compré a, no sé si 19 euros o menos. Cuando las vendí estaban como a 27 o por ahí, Jolín. Ujú. y ahora creo que está más de 30, ¿eh? Pero bueno, también más vale pájaro en mano que ciento volando. En bolsa dicen que intentar ganar el último duro a veces te estrellas, ¿eh? No, sí, la bolsa es que es muy Claro, hay que ser incluso desconfiado en la bolsa, ¿eh? Porque complicada, inviertes es dinero complicada. para ganar 100 euros, tiene que invertir 1.000 o más, ¿sabes? Entonces, Claro. pues hay que ser Y muy prudente. vamos a tener, darnos un poquito de esperanzas de lluvias, calor, ¿qué hacemos con, Pues mira, vamos a con el ver, puente yo del día 1? predije que la primera mitad de octubre iba a ser más bien lluviosa
Y en Ya, efecto, incluso finales de septiembre, por la zona norte y sobre todo por Levante, creo que ha llovido, pero sí, sí, ha bastante. habido. Entonces, pero el resto de España no. Ya dije yo que me extrañaría que alcanzara todas las zonas, porque había signos de lluvia, pero estaban desconectados de la lunación. Entonces, claro, donde en efecto ha llovido, incluso más de lo normal, ha sido en zonas que es normal que llueva bastante, como el Levante, Levante la primera mitad Sí, del toda la otoño. vida hemos tenido la gota fría, ¿eh? Claro, claro. Septiembre, la Entonces, gota fría. Lo que pasa que quizás ahora es un poco más violenta, digamos, ¿no? entonces, lo normal en la zona donde estamos nosotros, en Madrid, en Sí, Castilla, ¿no? Pues lo normal es que si se retrasan las lluvias, como se están retrasando, pues el otro día estuve en el campo y estaban sembrando en seco, ¿eh? O sea, fíjate. se notaban las sembradoras que levantaban polvo. Ujú, Y lo normal en Castilla, cuando se retrasan las lluvias, es que acabe rompiendo a llover más bien en noviembre o muy finales de octubre, ¿no? ujú. Castilla lo normal es que caiga alguna chaparradilla en septiembre y luego que empiece a llover de verdad, pues a principios de octubre más bien, ¿no? Pero este año no ha ocurrido. Entonces, ya digo, luego no hay especiales significadores de lluvia en noviembre, pero quizá como lo normal es que si llueva, algo lloverá en noviembre, Pero algo vamos, lloverá. no Lo es un normal es que llueva escándalo, algo, no mucho. Y no donde es sí un parece que va a escándalo. llover bastante es en diciembre, más bien. Vaya, O sea que, las navidades, que para que eso es no lo que... gastemos tanto y nos quedemos en casa. Y en Navidades, en las zonas altas, ya sabes, pues puede Claro, caer algo de nieve, con suerte. sí, es bonita la nieve, pero yo prefiero el calor. Yo soy muy friolera. Sí, en general es preferible, aunque, pero que no se pase el calor, ¿eh? Porque hemos tenido un veranito, Lo aguanto, yo lo aguanto. Pero bueno, ahora, hoy ha hecho un día aquí en mi zona de playa. De sí, playa. aquí O sea, la también, sí, playa sí. estaba a tope de gente. Sí, A aquí mí me en Madrid gusta. no puedes ponerte un jersey todavía. No hace calor todavía. Bueno, pues ya tenemos el tiempo, tenemos la bolsa, hemos tenido nuestra pequeña clase de astrología, que yo quiero decir que esta sección de astrología para curiosos es de alguna manera un lenguaje fácil para que lo vayáis entendiendo los curiosos de la astrología, pero también tenemos otra sección que son coloquios que son verdaderas de verdad masterclass de gente que sigue investigando, que sigue interesándose por la astrología, no solo por, por un poco pues lo que hacemos aquí, que esto es de verdad es un lenguaje para que vayáis entendiendo lo que es la astrología. Pero con la astrología se pueden hacer tantas cosas. Sergio da unos cursos de astrología médica impresionantes y entonces hay mucha gente que quiere dedicarse a la astrología e incluso profesionalmente, pero hay también gente curiosa que le interesa pues estudiar astrología porque le gusta la La astrología y nada astrología más. no hace falta que te dediques profesionalmente, tiene bastante aplicación en la Por eso, vida por eso, por eso. cotidiana, eso sí, siempre que no vayas de superdeterminista y te autosugestiones y empieces pero, por ejemplo, para cuidar la salud es muy interesante, ¿eh? Muy Al interesante, muy detectar tus interesante. puntos débiles, que a lo mejor, oye, a lo mejor te tiras 50 años no hay mayor problema, pero tenemos puntos débiles que con el tiempo y con la edad, pues claro, Salen, van claro. saltando ahí los tornillos, como aquel que dice, ¿no? Sí, sí, Entonces, para detectar los puntos débiles que conviene cuidar, porque claro. es una astrología no Sí, porque en la determinista carta tampoco, ves, ¿no? en la carta cuando te hacen la carta los astrólogos, o cuando estudiamos una carta, ahí se puede ver perfectamente cuál es el punto débil, ¿no? Sí, De aunque salud. normalmente las interpretaciones que te hacen son más bien de tipo psicológico, digamos, Mm, y pocas, muy pocas, tocan el tema de la salud, salvo mm, de manera anecdótica, ¿no? Pero yo creo que es una de las principales aplicaciones, ujú. ¿eh? Y te puede ayudar, pues, por ejemplo, si detectas un problema de tipo hormonal, pues, por ejemplo, avisarte de que vayas al endocrino, ¿eh? Claro, Que te puede ayudar con el tema de un régimen adecuado, ¿eh? Hay claro. gente que le sienta bien cierto régimen y hay gente que necesitan otro tipo de régimen de Ya no, comidas. no, pero en una carta puedes ver si tú cuídate porque tú el corazón es tu punto débil Claro, o o los si tienes un pulmones, ¿no? Marte muy conflictivo,
pues no seas temerario porque uno de los problemas que tiene Marte cuando es conflictivo es pues accidente de coche por temeridad, por ir demasiado Claro, deprisa claro. y cosas así, pues eso se puede detectar y si eres una persona consecuente, pues actuar en consecuencia, claro. Como prevención, nada más como Claro, prevención vas ganando un montón. Me parece muy bien. efectivamente. Y también la astrología psicológica. En efecto, o sea, tiene mucha aplicación, pues por ejemplo, para detectar aptitudes para los niños en concreto, para detectar aptitudes profesionales, Muy bien. porque vamos a ver, muchas veces le ponen un profesor particular de matemáticas al chaval que suspende las matemáticas, cuando a lo mejor lo que había que ponerle es uno de música, porque el chaval tiene unas aptitudes fenomenales para la Claro, claro, música, ¿no? claro. Entonces, A mí me pues, parece muy interesante, la verdad, claro. lo de la astrología psicológica y luego también en Luego el tiene libro la tuyo, astrología psicológica, tiene la vertiente esta también de las neurosis, pues el ser claro, humano, o sea, la gente estamos más o menos neuróticos con esta u otra, o sea, no es una enfermedad, es pero la es un población en poquito como que general, estamos todos, pues ¿no? hay unos que tienden más a las obsesiones, otros tienden más a tener las tristezas más prolongadas de lo normal, que son la gente depresiva, ¿no? Ujú. En fin, cosas así, o gente Claro, pero que eso se puede ver en la carta sí, 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 perfectamente. además, pero bastante fácil, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Y tiene Eso es explicación, no es solo detectarlo, sino ajá, ver qué puede dispararlo más y tal, ¿no? claro. Bueno, pues lo que os quería decir es eso, que tenemos las lunaciones que las vamos a seguir haciendo, pero que quiero que los que os interesa la astrología incluso más profunda, pues tenemos un coloquio mensual en el que podéis participar todos. Se avisa por Zoom cuál es Sí, la... bueno, es de un cierto nivel, A esto es lo algunas que son iba verdaderas después. ponencias de estas de congresos. Pero normalmente se utilizan muchos gráficos, es decir, no es oratoria, Ujú, sino que se ponen gráficos concretos de cartas natales de personajes y tal, y es muy explicativo. ujú. Entonces, quieras participar o no, pero puede Aprender asistir todo el mundo. Yo pongo el vínculo de Zoom en la página esta de la la actualidad según la actualidad. astrología. Ujú, Es una página de Facebook que podéis haceros miembros con toda ujú. facilidad. Y ya digo, es el sábado que viene. El sábado que Es viene el tenemos sábado un que viene, coloquio pero de esto. además es que son temas muy interesantes que exponen pues gente interesada por la astrología. Hay astrólogos o simplemente estudiantes de astrología que han llegado a conclusiones y nos las exponen en el coloquio. Sí, pues El este sábado coloquio, vamos a hablar de todo este ruido de fondo que hay con lo de las guerras y todo esto. Vamos a sacar la muy carta de bien, Putin, la carta de fundación de la OTAN, la muy carta de bien, Trump, la carta de Zelensky. muy Vamos a bien. sacar pues, la de Macron, que es uno de los que tiene un lenguaje más belicoso, por lo visto, que a España no nos llega mucho. España yo creo que prudentemente se está manteniendo un poco al margen, pero la amenaza esa de Trump de echarnos de la OTAN es porque no queremos subir nos quieren exigir que subamos el presupuesto de defensa. Lo estamos resistiendo un poco porque, claro, los gastos militares no son nada productivos, ¿no? No son Y productivos entonces, teniendo claro, no el beneficio. problema que tenemos con la sanidad y las Claro, tenemos mamografías y dinero, la claro que hace falta, vivienda. pero para otras cosas. Entonces ahí yo Necesitamos creo dinero. que en España se está comportando de una manera bastante prudente Ujú. y en fin, yo espero mucho de la habilidad prestidigitadora de nuestro presidente, Sí, que bueno, los presidentes los odiamos en general, en general, en general. o sea, yo Pero, también, pero pero eh, este justo para estos temas puede ser de gran utilidad su lo cabezonería, escurridizo que es y cómo se camufla estas cosas, ¿no? Esas habilidades políticas. hombre, por lo menos económicamente no está mal España. O De sea, hecho, yo lo que me extraña es que Macron y el alemán, ¿cómo se llama? ujú, No me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, pues están venga a darle dinero a Zelensky, están alimentando una guerra que lo que tenían que hacer era un referéndum y se acababa la Se tontería. acaba. Además, el frente llevan casi todo el tiempo está quieto al frente, o sea, lo que hacen es matarse a secas, para nada, todo para nada, ¿no? Es una guerra sumamente estúpida, si es que hay alguna que no lo sea, claro.
Ujú. Entonces, y justo Francia y Alemania es que están en recesión, o sea, cada vez ganan menos dinero. Y Pues sí. entonces, pues claro, está empezando a Va haber a una ser un coloquio muy contestación, interesante, porque esos temas son de actualidad y luego hay gente, ya te claro. digo, que nos oye o nos ve, gente normal y corriente. Mi vecina, ven los vídeos en la peluquería, amigas, o sea que ven las lunaciones, pero algunos de ellos nos siguen en los coloquios y la verdad es que es como que es un punto para interesarse más por estudiar, Luego se suelen profundizar. tocar dos o tres temas, ¿eh? Si no te enrolla mucho uno, pues a lo mejor te enrolla más el otro, ¿no? Claro. Bueno, pues ya lo veréis en la página de la actualidad de la astrología, que os podéis, vamos, ahí Sergio lo cuelga y pone la reunión de Zoom cuando es y que está abierto a todos y sobre todo es abierto al debate, porque yo os lo recomiendo, porque esto es como si fuerais a un congreso, pero en casa Sí, que lo sí, podéis, son ponencias es que son abiertas, es decir, ponencias, el ponente prepara los gráficos y tal que vas a poner en la ponencia, sí, pero normalmente hace pausas cada dos por tres de qué pensáis, de claro, si hay claro. alguien que piensa lo Es muy contrario, lo que sea, interesante. ¿no? Yo creo que ese es el futuro de los congresos. Mira, hoy O por Tito ejemplo te García, dice uno, pues yo tengo en su carta natal, que eso se puede sacar online, es muy fácil, es meter ujú, las fechas y ya está. Tengo mi carta natal, ese aspecto que estáis comentando. ¿Y cómo funciona en una carta natal? Pues claro, decimos, pues lo mismo también, pues es un claro, no, aspecto no, bastante yo te digo estresante, tal, no sé qué. que nuestros seguidores curiosos casi todos tienen ya su carta natal. Y cuando hablamos ahora, lo que vas a hacer, que son las pinceladas para todos los signos y ascendentes, ellos nos siguen ya con su carta natal. Y eso Sí, para mí sí. es de Hombre, verdad hay una página que se llama Carta Natal, con un punto guión, de... carta guión natal, que Ujú, esa metes la fecha, el lugar, la hora de nacimiento, si la conoces, ujú. y lo puedes elegir incluso si quieres más planetas o menos. Yo recomiendo poner solo los planetas visibles hasta Saturno, Muy ¿eh? bien. Siempre es Ujú. más, es más concreto y menos lioso, ¿eh? Sí, sí, Y, mucho más. y más personal además, ¿no? Ujú. Y, y ya digo, y Nada, luego puedes nos sacar siguen, ya cartas te digo, derivadas, tránsitos, puedes sacar ahí que todo nos lo que quieras. siguen con la astrología para curiosos, nos siguen un montón de gente, ya te digo, normal, o sea, que están empezando a descubrir la astrología como una pista, ¿no? Digamos, Sí, y además, como, ojo, porque la astrología ha influido incluso en el lenguaje, ¿eh? Es por ejemplo, eso de, "Jo, este tío es que ha nacido estrellado", ¿eh? Pues eso es, sí, sí, es eso es una estrella, ¿no? catástrofe. Entonces son palabras que derivan de la astrología que están Ya, en el pero si lenguaje común, en ¿eh? la tele mismo, en los programas así de entretenimiento, a veces dicen, sí, porque es un momento como que los astros se han alineado, ¿no? Sí, forma parte del lenguaje Sí, eso forma y parte, forma parte. claro, y la gripe, el nombre técnico es influenza o influenza, y eso se refieren a que es la influencia de los astros, porque Claro, antiguamente claro, vamos, de hecho expulsaron a la astrología de la universidad, pero no aquella que era con fines de diagnóstico, ¿eh? claro. No, no, y que Entonces, o sea, la ahora, bueno, astrología médica no la expulsaron inicialmente. Y a las hasta redes hay mucha gente que se está interesando, pero también tienen que saber elegir y sobre todo, no, lo que tú dices, no ser deterministas, que no es lo No, no, mismo. no, es que hay que huir porque hay demasiado astrólogo determinista Ujú. y no sé cómo decirte, es un saber no regulado y entonces hay mucha gente que se autoatribuye la palabra astrólogo y habría mucho que hablar, ¿eh? Claro. Mucho que hablar porque luego hay Ujú. una influencia psicológica. Esto pasa también con los psicólogos, ¿eh? Hay Sí, psicólogos sí, sí, sí. que pueden llegar a obsesionarte contigo mismo, ¿eh? No sé cómo decir. No, no, sí Hay que lo ser un dices poco perfectamente, selectivo, que te Sergio. recomiende a alguien, sobre todo, que haya. Eso es lo que quería deciros, que lo importante es encontrar un buen astrólogo. Si queréis por WhatsApp, o sea, depende de la ciudad que estéis, porque lo importante,
bueno, ahora online está, lo podéis hacer perfectamente, pero buscar un buen astrólogo, por favor. Nadie que os diga, mm, como que os guíe hacia el máximo o hacia el mínimo, No, ¿no? no, no, no vale cualquier astrólogo, no vale No vale cualquier cualquiera. psicólogo. Ajá. Si me apuras, los psiquiatras, y en fin, los médicos sí suelen ser más fiables, pero también según, porque sabes que existe la figura del visitador médico que les incentiva económicamente por recetar Por eso, ciertas por eso. cosas. Entonces, ojo, o sea, aquí el que te den una buena recomendación sí es Eso es. importante, ¿eh? Con la Eso es astrología y con importante. tantísimas cosas, ¿eh? Ujú. Y si me apuras hasta con el fontanero, Pues ¿eh? sí. No vale cualquiera. No vale cualquiera y además es que a veces yo leo cada cosa que digo, madre mía, pobre gente, ¿cómo les están engañando? Sí, en el En curso de fin, psicoastrología estamos a punto de terminar. sí, También hablamos de cómo puede haber una potenciación de las neurosis, de las obsesiones y todo eso, y la responsabilidad, claro, que tiene claro. el astrólogo cuando, o el profesional de lo que sea cuando trata este tipo de temas. Sí, sí. Porque, en fin. Si creyéramos en el karma, la que les viene, Bueno, la que los les astrólogos viene. afortunadamente no recetamos medicinas, ¿eh? Pero todas Pero estas cosas de vamos, tipo psicológico, sí, ojo porque tú vas al psiquiatra con todos los respetos, ¿eh? Porque un psiquiatra es un médico, por lo tanto es un científico y con todos los respetos, pero te dan, o sea, hay muchos problemas que a lo mejor con una terapia. Pero claro, eso sale muy caro, pues suelen ser muchas sesiones y tal. Entonces lo que hacen es que te dan la pastilla con demasiada facilidad. Y ya. si te lees el prospecto de las pastillas, Bueno, si yo tengo ojo al amigas que han dato, ¿eh? estado Ojo al dato. años, años medicadas, años, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo las he visto ya despersonalizadas total y han Eso. mejorado muchísimo cuando han dejado el pastilleo. O sea No, que hombre, es que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas de insomnio, ¿verdad? Seguramente, de momento, ciertos medicamentos pueden resultar útiles y aliviar los síntomas, etcétera. Pero claro, si ya solo eres capaz de dormir a base de pastillazo, pues probablemente es un problema y está mal enfocada la solución. Lo primero que tienes que estudiar es si tomas demasiado café o, en fin, cosas sí, así, sí, ¿no? Saber bueno, cuál es la causa de esa falta de sueño, porque te aseguro que o falta de ejercicio físico muchas veces. también. Después de hacer un buen ejercicio físico, te aseguro que se duerme Es una muchísimo mejor, ¿eh? vida, hacer una vida Claro, normal y corriente, pero sana. O sea, claro, menos hay que sedentarismo. buscar la salud y las buenas costumbres, que Claro, se ahí dice. estamos, ahí estamos. Bueno, pues bien, hoy nos estamos pasando. Sí, vamos con los signos, porque si Vamos con los no, signos ya, sí. sí, Empiezas bueno, ya con Aries. pues Aries va a estar más sociable de lo habitual. No es que no sea un signo sociable, ¿eh? Pues es extrovertido, y entonces los extrovertidos en general siempre. Pero va a estar como más encantador, que Aries a veces es un poco brusco, ¿no? O demasiado Sí, directo, ¿no? Con ciertos asuntos y tal. sí, sí. Pero va a tener Venus opuesto. Venus cuando se opone es curioso porque, claro, ahí se nota que es un planeta benéfico. Lo que hace es que te vuelve muchísimo más sociable. Hombre, hay que procurar evitar un poco la frivolidad excesiva, por ejemplo, y tal. Pero, por ejemplo, puede dar oportunidades para el amor, o en todo caso relaciones muy agradables con los demás. Ujú, Tan solo los nativos del tercer decanato, es decir, los nacidos entre el 10 y el 20 de abril, ujú, eso sería el tercer decanato, quizá más entre el 15 y el 20, o sea, los últimos grados del signo, esos van a tener el problema de, no, los cinco últimos no, no, del 10 van a tener el problema que tienen Júpiter en cuadratura. ujú. Entonces, ahí puede hacer un efecto, por un lado, de sobreestimación propia. Hay que evitar las actitudes demasiado engreídas o presuntuosas, ¿verdad? Y sobre todo que es que te baja mucho el nivel de realismo, o sea, te hace ser demasiado Se me hace, optimista. Y luego, es claro, si eres curioso, demasiado optimista, pues ya se sabe lo que puede es pasar, ¿no? curioso, pues te voy a decir dos nombres que tienen el sol en esos grados. Uno es Abascal y el No, otro es verdad, Mazón. sí. Y el ¿Y otro quién? Mazón.
Amazon. Amazon, Un poco fuera de la pues, realidad, ¿no? pues que tengan cuidado de, claro, de Sí, eso, sí, eso. de no sobreestimarse demasiado, porque hay veces que hay que agachar un poco la cabecita y Sí. dar lecciones de humildad, Bueno, ¿no? pues cuidado los Es como más años. realista, ¿no? Si tienes una actitud un poco, si eres capaz de mantener un momento dado un perfil un poco bajo, si merecías Mejor, más o lo que sea, ya mejor mejor. que te lo aplaudan los demás, ¿sabes? Sí, Pues eso cuando es. sale uno con el autobombo, aplaudiéndose a sí mismo, pues no No, pero suele ser muy buen es negocio, la verdad. curioso, porque son esos grados. Uno creo que están los dos en el 14 por Bueno, ahí. los políticos en general, ojo, que les va mucho eso, ¿eh? Hacer afirmaciones que no se las creen ni ellos y te lo dicen como si fuera, vamos. Sí, Y hoy en día, por ejemplo, tenemos el problema de que, porque en la transición, por ejemplo, había muchos políticos que es que eran ingenieros, eran economistas, eran juristas, era gente con... Pero hoy en día lo que tenemos es mucho abogado, mucho periodista. Y esta gente, los asuntos concretos y materiales muchas veces lo que producen son unos gastos exagerados e inútiles ya. y el periodismo ya sabemos Eso que es muy estoy sensacionalista negra. y todo esto. Estoy negra porque nos enteramos de cada cosa, de lo que ganan al mes, Bueno, eso. y, y si te Para pones a luego estarse contar poniendo verdes, ¿eh? Porque esto son todos, ¿eh? En todo, el sí, sí, no, Parlamento, da igual, de todo el da igual. espectro político, se dedican a ponerse verdes y dicen, joder, para esto les pagamos lo que les pagamos. Eso es. Para insultarse es que me pongo enferma, de verdad. Bueno, pues vamos con Tauro. Sí, vamos a ver, los nativos del segundo, más bien tercer decanato, deben tener precaución porque van a tener Marte enfrente. Marte. Ujú. Entonces, eso produce el efecto contrario a lo de tener Venus enfrente, mientras que Venus te hace tener unas relaciones pues muy adorables, ¿eh? Pues Marte al revés. Cuando está enfrente tiendes a llevarle la contraria a todo el mundo, a ofenderte por cualquier cosa y a rivalizar demasiado, ¿eh? Y entonces pues las disputas, querellas y todo esto pueden surgir, ¿eh? Esto ya digo. Segundo decanato, más bien tercero, es decir, Ujú. los nacidos hacia el 10, entre el 10 y el 20 De, de mayo, de mayo. va a ir recorriendo Marte. Está ahora mismo a mediados de Escorpio, ¿eh? A Entonces, 22. está Marte está a todavía... 22. Ah, 22 ya, entonces afectará al tercer decanato. Ah. Al segundo al revés, Ah, Dios. disminuirá Pues te voy a esa decir tendencia. curioso. Marte se ha puesto conjunto a mi luna y he cobrado una cosa rarísima de las mutualidades que me ha ingresado a Hacienda. Pero es curioso que mi marido es Escorpio y Marte, o sea, cuando me hace conjunción a la luna, a él le hace al Sol, el Marte. Bueno, espera. Puede que tenga alguna relación. La carta de tu marido no me la sé, la tuya sí. Tú lo que tienes es que Júpiter te está haciendo buen aspecto a tu Marte natal, que lo A tienes mi en la Marte, a casa mi 2 Marte natal. Claro, pero Marte conjunto a mi luna en trígono a mi Marte en casa 2, ¿entiendes? Claro, Eso pues te quiero decir. forma parte Claro, del que se está tránsito, pero moviendo el quien tema te está... financiero, pero sin currármelo, como dice, como Sí, de sí, no, pero sorpresa, el ¿no? que te está trayendo el dinero realmente es Júpiter, porque ese Marte natal queda bien recibido. Y Marte Claro, lo que puede estar haciendo el Marte actual es disparar el tema, es ¿eh? cierto. Pero, porque es un Vale, planeta pero relativamente a rápido, los Tauro de los últimos días, fatal. Que tengan claro. cuidado, ¿no? Sí, los del primer decanato y la mayor parte de los del segundo yo creo que van a estar sobre todo tranquilos, como libres de Ujú. influencias planetarias, ¿eh? Pero los del último, bueno, también, ojo, porque cuando nos ponemos a discutir y a pelear con otros, eso tenemos que darnos cuenta que eso es un síntoma de que tenemos poco amor. Como suena, parece de perogrullo, pero es que es así. Lo digo No, porque he conocido algún caso reciente de personas que han tenido ese tránsito de Marte por oposición y resulta que es que están recién enamorados, se llevan de maravilla con su pareja y entonces, claro, es que ni les apetece discutir ni aunque esté Marte enfrente.
¿eh? claro, Entonces eso es otra enseñanza también, que si claro, alcanzamos y maduramos en la vida, ¿no? Y sí, sí. alcanzamos una posición más congruente, más estable y Como tal, diciendo, no nos quiero volvemos discutir. mucho más independientes de los Claro, planetas. todo va bien, no quiero discutir, Claro, si ¿no? tienes dinero, por ejemplo, una pequeña merma económica por un mal tránsito, pues te va a afectar poco. Sin embargo, Claro, alguien que está viviendo al día y tal, viene un tránsito difícil económico y le va a suponer estrecheces, claro. exacto, Entonces tenemos exacto. que aprender a conseguir posiciones en la vida estables y congruentes, ¿eh? Es que me Rodearnos encanta, de, Sergio, me encanta tu forma de claro, o sea, enfocar la un astrología. mismo tránsito te puede afectar mejor o peor. Es como en médica, vamos a ver, la gente está que se muere de infartos, normalmente es un mal tránsito de Marte al Sol, ¿eh? Ujú. Y mucha gente me dice, no, no, eso hay que mirar ahí a Tacires y no sé qué, porque en Marte cada 2 años pasa por el mismo sitio. Y digo, sí, Claro, pero depende de las condiciones previas. Si tienes ya el corazón dañado, tienes muy mayor y cosas así, pues es que ese tránsito que había te va a resistido afectar, tantas te va a veces, afectar. pues luego ya no, llega un momento que no lo resistes. Eso es lo que pasa. Está claro. Bueno, pues cuidado en los últimos grados de Tauro y vamos con Géminis. Sí, Géminis van a estar bastante encantadores en amor, los signos de aire en general, porque Venus va a hacer un trígono a todo el signo, porque Venus tiene una cierta velocidad y entonces a lo largo de, si no es antes, será después, a lo largo del mes lunar irá recorriendo todo el signo de Libra, que hace Muy trígono bien, con Géminis, que la mayor parte de los Géminis se habrán dado cuenta que se llevan bastante bien con la mayor parte de los Libra, es claro. verdad, es verdad. ¿Eh? Entonces, pues eso quizás sea lo más. Bueno, los de los últimos grados tienen ahí Saturno un poquito Y cruzado, los, ¿no? los últimos graditos, los últimos quizá 5 grados, los nacidos del 15 al 20 de junio Sí. aproximadamente, sí les puede estar haciendo una cuadratura Saturno, Ujú. y puede que estén un poco bajos de tono, pero esto ya lo han vivido hace unos meses, les pillará relativamente preparados, me imagino. Sí, sí. Luego hay más cosas, ¿eh? Van a estar bastante trabajadores Los los Géminis. Géminis, o sea, con gusto por el trabajo incluso, ¿no? Por la eficacia de la labor. Y luego Júpiter les va a pillar en la casa 2 y entonces quizás surjan oportunidades de algún trabajo de estos aceptablemente lucrativo o Mm. incluso algún negocio interesante y tal. No digo que cualquier cosa que les llegue vaya a ser interesante, Como pero vamos, temas financieros puede, interesantes, ¿no? puede Trabajo. surgir alguna ocasión, sí. Ajá, muy Yo bien. siempre llamo yo a la prudencia, ¿eh? Pero bueno. Pues bien, con prudencia, pero Es controlar un signo la que ya casa digo, bien. salvo los últimos graditos del signo, en general va a estar bastante bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos con los cáncer. Sí, el tercer decanato va a tener bastante protagonismo y va a estar bastante afortunado, pues le pilla ese gran trígono, ¿eh? O sea, va a tener nada menos que 4 de 7 planetas visibles, van a estar jugándole a favor. Va a tener Júpiter encima del Sol, Mercurio y Marte van a estar haciendo ambos una especie de trígono y Saturno va a hacer un Ujú, trígono también, ¿eh? Y entonces, pues, puede ser un buen momento para pillar oportunidades de tipo variado, ¿eh? ujú, De tipo material también. ujú. Y, y lo único, eso sí, que procure evitar porque claro, la lunación le pilla en realidad en cuadratura, que se asegure de que todo está correcto a nivel legal, ¿eh? Muy bien, Que como he mencionado antes con la lunación y tal, que se asegure de eso y por lo demás van a tener ocasiones y oportunidades muy buenas, muy ¿eh? bien, muy bien, porque además con todos esos planetas, ¿qué quiere decir? Hay que moverse o no hace falta que te muevas, No, que no, el ya, que quiere conseguir algo se tiene que mover, ahí ¿eh? O eso sea, es si lo que quieres quería, agua, pues tienes que ir a la fuente, por ¿eh? eso. El agua no te va a venir. O sea, esto se interpreta muchas veces como los Como si deterministas las estos de cosas que te, fueran te van a pasar mágicas. cosas buenas y malas sin que tú hagas nada. Sí, Y sí, eso sí. no puede ser, ¿eh? Si hay peligro de que te ataque la gente, pues hombre, eso lo que tienes que ser consciente de no andar provocando a la gente, claro. Muy bien, ¿Eh? muy Porque hay veces que a los imbéciles no se les puede andar provocando, porque pueden bien. volverse peligrosos incluso, claro.
Entonces, siempre jugar con lo que hay, pero no en plan súper determinista, sino que si Acción, llueve a principios de acción. octubre, pues puedes plantar Es habas como que, oye, perfectamente. que te muevas, que ahí tienes ahí cuatro o cinco cosas que muévete si es que quieres moverte. Si no quieres moverte, no te No, muevas. no, claro, sí, pues hay momentos que se puede disfrutar mucho de no Por hacer eso, nada, de no claro. hacer nada incluso. Muy bien. Bueno, pues felicidades a los cáncer. Vamos, vamos con Leo. Leo, como le va a pillar Venus en su casa solar número 3, que Ujú, es una casa de comunicación, es una casa social que se dice, ujú, pues lo que van a estar es súper diplomáticos. Un Leo cuando se pone en plan diplomático se vuelve una persona encantadora, pues es un signo bastante, digamos, elegante, honorable y tal, ¿no? ujú, Y entonces, pues para las relaciones sociales, la actividad intelectual en general, puede ser un momento muy favorable. ujú, Luego, eso sí, los nativos más bien el tercer decanato, les va a pillar esa conjunción Mercurio-Marte en cuadratura al Sol natal. Y ujú. entonces ahí, en cuadratura no es lo mismo que en oposición, pero pueden ponerse un poco demasiado impacientes, demasiado intolerantes, eh, digamos que pueden acabar bastante estresados. Si está Vale. uno bastante estresado, también puede acabar discutiendo, ¿no? Entonces, los del último decanato, los nacidos, digamos, entre el 10 y el 20 de agosto, y, bueno, entre el 11 y el 22, que es cuando Ujú. termina el signo, esos que se tomen una tila, vamos, Muy bien. así resumiendo. Me parece bien. Lo de la tila o que se hagan unos kilómetros corriendo. Pero Exacto, que eso descabrita mucho, eso quita y luego mucho. duermes mejor y todo. Vamos con Virgo. Con Virgo, Virgo va a estar muy, muy favorecido, lleva ya varios meses y lo que le Mejorando, queda, sí. muy favorecido para las relaciones de grupo, relaciones de amistad, con pandillas, con grupos de afinidad, grupos de tipo vocacional, para hacer planes de todo tipo y también para hacer de anfitrión. Muy ¿eh? bien. Y entonces, pues, hay muchos virgos que son muy renuentes a hacer de anfitriones, a que venga la gente a su casa, porque dice que le manchan el sofá y cosas de estas, ¿no? Sí, Y entonces, pues, hombre, lo digo en plan así, comentario un poco no, pero es graciosillo, verdad ¿no? que yo los Virgo que tengo a mi alrededor, todos están como organizando la vida a todos. Un poco. Sí. Son el fondo, ellos, bueno, vamos a hacer esto, esta noche vamos a bailar, mañana vamos, los organizan a Pues todos. para hacer planes y para las relaciones sociales les puede ir muy bien, muy Ah, bien. pues me Que, alegro. te- que tengan un poco de cuidado los del tercer decanato con la crítica Saturno excesiva, porque les va a pillar Marte y Mercurio en la tercera casa. en la tercera, pero también Saturno en los últimos grados, todavía Sí, les y está los de el los últimos coletazo. graditos, pues los del 17 al 22 de Sí. septiembre aproximadamente, se le va a pillar Saturno enfrente. Ese Y puede tránsito de entender, Saturno en Piscis lo que ha durado, ¿eh? sí, Madre sí, mía, sí. casi 3 años. Y esos, que no es nuevo para ellos, Ellos ya lo han eh, sufrido. les pueden estar un poco bajos de tono a nivel social, precisamente. Pueden tender mucho a disgustarse, a ser pesimistas con la gente Sí, y tal. Pero bueno, eso ya lo han vivido y se pasará se en un pasará. mes o dos o Eso algo es lo bueno así. de la astrología, que todos son ciclos y no es para siempre, Claro. excepto cuando tienes una carta natal desastrosa, como hay algunas. Bueno, pues bien, vamos con Libra. Feliz Pues, cumpleaños. muchas gracias. Pues Libra, mucho protagonismo personal va a tener, sobre todo los primeros días de la lunación, porque la lunación se produce más bien en el tercer decanato de Libra. Sí, en el tuyo. Sí. O sea que Y esta lunación es como que vas a ser muy famoso. claro, entonces va a tener bastante protagonismo personal, pero en general el conjunto del signo lo va a ir barriendo Venus, Venus que está fuerte en Libra, y eso para Libra es lo mejor, Es porque verdad. les dulcifica mucho, es un signo ya de por sí bastante diplomático, equilibrado, que busca el equilibrio por lo menos, ¿no?
Y entonces Venus ahí le va a ayudar mucho y también a estar más encantador aún de lo habitual Sí, y con lo cual pueden surgir ocasiones para el amor. O sea, no hay nada como ser dulce, ¿eh? para la para que la amistad, dulzura te ¿no? llegue también, ¿no? Siempre hay Para el una cariño, cierta... Claro, para que la gente te quiera. claro, efectivamente, para dar una buena imagen también. Exacto, muy bien. Y bueno, luego otros niveles, la verdad es que ese gran trígono disociado, no, perdón, disociado no, el doble, ese doble gran trígono que hemos mencionado, le va a pillar un poco de soslayo. Entonces le va a pillar un poco apartado. Entonces, quizá se les puede recomendar que tengan cuidado con las inversiones temerarias, porque Ujú, Marte le cae en la casa segunda solar ujú. y luego por lo demás a nivel profesional está Júpiter en su medio cielo, digamos, entonces dará muy buena imagen, Muy ¿eh? bien. Pero vamos, por lo demás, lo que más le va a afectar es eso, la lunación en sí misma y Venus que recorre el signo. El signo de O Libra, sea, muy un bien. signo Los pues pone muy bastante guapos y muy afortunado comparado con los sociables. demás, ¿no? Bueno, pues vamos con Escorpio. Y Escorpio, pues los que lo tienen más complicado son los del tercer decanato, que está por ahí Marte. Ujú, Tienen que tener cuidado porque es un signo de una cierta intolerancia ya de por sí. Entonces, pues pueden pasarse de impositivos, de ponerse furiosos con demasiada facilidad, ujú, algunos conducir de manera temeraria, ujú. y en fin, no va a ser un momento de dulzura de Menos carácter mal en que absoluto. Júpiter les va favoreciendo un Pero poquito. Júpiter sí, en efecto, ese le va a compensar mucho. Entonces ya depende de cada uno. Lo que pasa es que, claro, a Escorpio le influye más Marte, lo tiene justo encima. Claro. Júpiter le va a salvar de que ese mal genio, digamos, le Sí. traiga peores consecuencias, ¿no? Pero vamos, lo que tiene que cuidar es eso, el talante demasiado Impositivo, sí, no. intolerante, ¿no? Yo, el Escorpio que yo conozco va en el coche y va insultando. En el coche Para que insulta. veas. Es decir, gordo, pasa. O cosas así, ¿eh? Es que además al estar en conjunción con Mercurio es que es como una Claro, agresividad un poco claro, pero descarada, es ¿no? que Que les yo se lo roza digo, la... digo, pero ¿qué te ha hecho? Es que no ha puesto el intermitente. Da igual, Buah. no corras Pero tú. si tú fíjate la cantidad de coches que van por la calle y las dos terceras partes conducen mal. Que la Fatal, gente no fatal. te crea que conduce bien. Eso hay que intentar pasar Hay que desapercibido pasarlo, hay que y pasarlo. comprender que hay veces que es ese coche que va conduciendo mal, es que lo conduce un señor de cerca de 80 años o alguien que no se encuentra muy bien de salud en ese momento, aunque Claro. sea buen Pero conductor. eso a mí de verdad no me afecta. No me afecta porque yo soy como dominguera. Yo voy relajada viendo el panorama Claro, muy claro, bien. claro. Pero el Escorpio que yo conozco, madre mía, Que yo, parece que le gusta el estrés, ¿no? yo me pongo mala porque además a la hora de hacer rotonda se pone en el lado que no me gusta, que creo que a quien van a chocar es a mí. Es fatal. Bueno, vamos con los Sagitario, que a ver, también van mejorando, pero aún les queda también como Sí, lo tienen Saturno bastante dando bien coletazos. para las relaciones de amistad. Venus le va a caer en la casa 11, Ujú, ¿eh? Y puede rodearse de ambientes muy agradables, ¿no? muy bien. Y sin embargo debe tener cuidado con los desconocidos, por ejemplo, porque le va a caer Marte en su casa 12. Anda, Entonces, pues puede ser víctima de cosas, digamos, inesperadas. Las instituciones también. Las instituciones son lugares donde encontramos desconocidos. claro. Los ministerios, los hospitales, los hoteles también, los Y lugares también estos, la justicia en un momento dado, ¿no? claro, los lugares donde Abogados, encontramos personas justicia. desconocidas, las iglesias, en fin, todo Sí, esto, ¿no? sí, Las cárceles, que procuren evitar la cárcel. también, también. También. Pero vamos, en principio van Sí, a nivel mejorando. social sobre todo les puede ir muy bien, sí, Muy eso bien. sí. Y los de los últimos grados, pues eso, pasará. En dos o tres Que meses no es pasará. nuevo para ellos, estarán un poco flojos Están por la un poco. cuadratura de Saturno, pero no les pilla de nuevas, ya No digo. les pida de nuevo. Ya tienen, ya lo han pasado y entonces Ya, ya ya saben están un poco. entrenados. Eso es, ya tienen entrenamiento, muy bien. Vamos con Capricornio.
Vamos a ver, en los grupos le caerá Marte en su casa 11. Entonces, en los grupos deben de intentar evitar las discusiones, las querellas y cosas así, porque pueden convertir a un potencial aliado en un enemigo, literalmente. Entonces, pues luego, ojo, porque como está Júpiter en el signo de enfrente, sobre todo los del tercer decanato, pueden tener un nivel de sobreestimación, de optimismo descabellado Mm, y tal, y en fin, que no se metan en conflictos, recomendaría yo, porque pueden tener una actitud un poco bronca y a su vez poco realista. ¿Eh? vale, Entonces, qué les raro, recomendaría realista, poco un perfil realista para bajo, un que se dice. Capricornio, ¿eh? Que son tan realistas. Pues que pues les recomiendo que mantengan un perfil un poco bajo, Muy bien. porque no es que les vayan a pasar desgracias, es que pueden ellos mismos meter la pata bastante. Entonces, ya digo, perfil Ya bajo, no no es del hacerse notar exterior, sino demasiado. de ellos mismos, ¿no? Claro. Que tengan cuidado, muy bien. Vamos con Acuario. Sí, bueno, los del tercer decanato van a estar bastante estresados porque Marte les va a hacer una especie de cuadratura. Ujú. Si se exponen mucho al público, los del tercer decanato, o sea, nacidos del 9 al 19, me parece que es de febrero aproximadamente. Mm, mm. Esos pueden andar bastante estresados. Marte cuando hace cuadratura no es que te pelees con la gente, pero puedes andar bastante estresado, puedes querer abarcar demasiado, y luego te fallan las energías y cosas así, ¿no? Lo que sí que van a seguir teniendo desde hace meses y durante 4 o 5 meses más, facilidades para conseguir trabajo. Ahora mismo los del tercer decanato en particular, pero Júpiter va a retrogradar y afectará mucho al segundo decanato de Ah, nuevo, muy bien, y no sé muy si bien. incluso al primero. Entonces, pues, y Muy pueden bien, tener porque tengo una visión acuarios que se van a presentar a oposiciones. Están estudiando como locos pues, para presentarse a unas oposiciones. O pues sea para que, eso puede estar bien porque Venus está en su casa 9 y para todo lo muy que bien. sean cuestiones de conocimiento, Sí, sí. van a tener una visión bastante positiva de la vida. La ley la van a tener un poco a favor, de alguna Ah, manera. muy bien, muy bien. Y Sí, entonces, pues porque bueno, los son signos de aire en general, con Venus en Libra, van a muy estar bastante bien, favorecidos. Los signos de agua, en general, con Júpiter en Cáncer, también van a estar bastante favorecidos. muy Los bien. que tienen que tener más precauciones son los del final de los signos mutables, que ya hemos dicho que está por ahí Saturno todavía, Sí, justo el final, los últimos 5 grados o sí, los así. últimos. Y los del tercer decanato de los signos fijos, es decir, de Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, que está Marte ahí, pues estresándoles y metiéndoles en tensión. Sí, que no se Entonces, metan nada, en problemas. nos queda Piscis nada más, Nada más. que Júpiter les va a favorecer mucho, les dará vitalidad, optimismo. Marte también les va a pasar un poco como Cáncer, ¿no? Que Mm. tienen un Marte que les dinamiza mucho y Júpiter que va a ser muy positivo, les puede dar vitalidad y un optimismo del que carecieron durante los últimos 2 años, por lo menos. Van Bueno, a y estar además mucho esa mejor. ayuda de Saturno en Piscis con Júpiter en Cáncer, Marte en Escorpio, Mercurio en Escorpio, ahí es como algo que es una especie de resurrección para ellos, ¿no? Es muy energizante, digamos, Por sí, eso, sí. por eso. Con la Yo me única alegro excepción, ya digo, porque, de los últimos graditos del signo, sí, que sí. tardarán un poco, pero acabarán bien también, dentro de un Sí, par de porque han meses o así. pasado, madre mía, los Piscis que yo conozco que llorones. Claro, pero si además te dan motivos, pues fíjate, Por eso, por eso. Bueno, pues está bien, la verdad, hemos cumplido la hora, ¿eh? Porque yo creía que bien, hoy bien no cumplida, ¿no? llegábamos. Hoy creía que no llegábamos, porque mira, nos queda un poquito para comentar uno de los posts que se han colgado de un abogado que ha muerto el día de su cumpleaños. Ah, sí, Es las veces que se coinciden las muertes con sí, el cumpleaños unos aunque días antes o unos días después. sí, 2 o 3 días antes, 2 o 3 días después, que Ujú. es precisamente el orbe del tránsito de conjunción del Sol en particular. Por eso. Ese tipo de muertes que superan con diferencia el triple de la media,
en torno al día del cumpleaños, suelen ser más bien infartos, porque el sol es un significador del corazón y también ictus, porque también es un Ah, significador del cerebro. Pero en el caso de este no ha trascendido la causa, creo que llevaba más de una semana hospitalizado y en malas condiciones. En su carta lo que está bastante mal es el planeta Saturno, que lo tiene en Virgo y puede ah. dañar la zona esta de intestinos, hígado y Mm. cosas así. O sea que lo mismo ha sido otra No, pero cosa. es curioso porque muchas veces colgamos posts de cartas, posts de cartas de gente que ha nacido un día y dobla, o Sí. sea, muere a Ah, los bueno, dos días. ojo, puede haber sido infarto, pero debido a otra enfermedad, ¿eh? Porque muchas veces cuando tenemos una enfermedad grave, nos morimos o de una neumonía o de un infarto, pero realmente es inducido por la propia enfermedad, ¿eh? No, pero Ya es digo que este hombre yo curioso. creo que no ha sido infarto, aunque, claro, hasta Pero que no se no, a te mí para lo el que corazón me no te mueres, ¿no? Como aquel que dice. estadísticamente es Sí, sí, tengo un interesante gráfico por ahí el que es que tema llama de la la atención, ¿eh? muerte cumpleaños. Mi madre cumplió el 24 de julio y murió el 26 Sí, de sí, sí. julio. O sea, 2 días del Pues ya orbe digo que de la esto, conjunción. Bueno, pues os invitamos al coloquio que tendremos la próxima semana. Quien esté interesado en profundizar un poco en astrología, no solo en las conversaciones o las charlas que tenemos Sergio y yo, sino hay datos interesantes que podéis escuchar y además hay 3 o 4 temas, no hace falta que los 3 o 4 temas os interesen, pero a lo mejor de esos 3 o 4 temas hay alguno que os llega. Y seguro. entonces estáis invitados al coloquio que Sergio publicará la reunión de Zoom con los datos para que podáis estar Claro, pero esto hay vosotros. que, hay Y que insistir que se tienen que hacer socios de la actualidad es según la verdad, se astrología, tiene es una que, cosa totalmente gratis, ya, ya, no, ¿eh? sí, tienen que ser Que es- amigos, tienen que ser pues digo para que amigos. se enteren, claro, porque Sí, ahí sí, es donde doy yo los avisos, claro. ¿no? Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por todo lo A que ti, nos vas enseñando y feliz año, feliz revolución solar, que la tienes fenomenal. Tienes una casi, revolución ni me solar la he mirado, buenísima, fíjate. ¿eh? Unos trígonos preciosos, o sea que Qué bien. me alegro un montón y nada, nos vemos la semana que viene en el Venga, coloquio. que Un lo beso. pases bien. Hasta Chao a luego. todos. Chao.